Lo que vamos a ver hoy es el olvido de los nombres propios. Texto que data del año 1901, por lo tanto ya es un texto psicoanalítico, y texto que es bastante curioso porque el texto en sí no es muy largo. Lo que plantea Freud es bastante claro, es entendible, pero que en el texto no se entiende un joraca, la verdad, porque Freud va y viene constantemente en el tiempo, no está bien organizado, entonces como que requiere de varias leídas para entenderlo bien. Entonces, en este video me planteo la posibilidad de poder darlo de otra manera, ya más organizada, para que sea la manera más fácil de poder entenderlo. Entonces, vamos a dividirlo en tres. En primera instancia, voy a hablar a modo introductorio qué es lo que le llama la atención a Freud en este texto. En segundo lugar, ya voy a dar directamente la respuesta, qué es lo que él dice, cuál es el motivo por el cual a veces las personas nos olvidamos los nombres propios. Y finalmente vamos a dar el ejemplo, que la otra curiosidad que tiene este texto es que Freud se utiliza a sí mismo como ejemplo, ¿no? Debido a una situación que a él le pasa, la analiza y teoriza en base a lo que él vivió. Entonces, arrancamos. En primera instancia, a Freud le llama la atención particularmente un olvido. No un olvido cualquiera, sino el olvido de los nombres propios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a decir que en diversas situaciones nosotros a veces nos olvidamos nombres propios con los cuales estamos muy familiarizados, y estos olvidos le pasa a personas que no tienen ningún problema cognitivo, es decir, no tienen ningún problema en la memoria ni padecen ningún tipo de trastorno o enfermedad. Además, le llama la atención que en muchos casos de los olvidos de los nombres propios aparecen nombres sustitutivos que se imponen con gran tenacidad. Es decir, te olvidas un nombre y no te sale ese nombre, no hay manera de que se te presente conscientemente ese nombre, y aparecen otros nombres que vos decís, ¿por qué corno se me presentan estos nombres? Pero suele suceder. Entonces, Freud va a responder a esto de la siguiente manera. Va a decir que esto se debe porque el nombre propio que es olvidado se entrelaza, se asocia con contenido que se encuentra en el aparato donde está lo reprimido, ¿sí? Retomemos un poquito para atrás lo que ya hemos visto. Una determinada persona puede presentar y puede vivir un conflicto psíquico, es decir, un conflicto entre intereses, entre deseos, en donde aparece una representación, un pensamiento inconciliable que se opone a los otros deseos que la persona tiene, ¿no? A deseos que devienen de los valores, de las exigencias éticas, de la moral del sujeto, de las exigencias culturales, etc. Entonces, como esta situación, esta contraposición de deseos genera un conflicto, aparece así un displacer muy grande, esta representación inconciliable, este pensamiento penoso, se dirige hacia un aparato que no es el aparato consciente. Entonces, sucumbe a la represión, se va hacia ese aparato donde se encuentra todo lo reprimido. Entonces, este nombre propio que la persona quiere recordar por algún lazo asociativo, como puede ser similitud de fonemas, similitudes silábicas, similitudes de significado, se asocia con lo reprimido y lo reprimido se lo lleva consigo hacia la represión. Entonces, Freud va a poner de ejemplo a sí mismo, en donde él va a plantear lo siguiente. Él dice que en un viaje se encuentra con un desconocido con quien está dialogando. En un momento determinado, Freud quiere mencionar a Signorelli, ¿sí? Que es un artista italiano, si no me equivoco, y no puede recordar este nombre. Se le presentan dos nombres sustitutivos con gran tenacidad. Estos dos nombres son Botticelli y Boltraffio. Entonces, Freud empieza a mirar para atrás, a ver qué fue lo que sucedió previamente al olvido para ver si puede entender esta situación. Entonces,
él dice que antes de olvidarse, en el diálogo con este desconocido, en un momento dado, el desconocido le comenta a Freud sobre una característica, una manera de manejarse culturalmente que tienen los turcos que viven en Bosnia. Nos dicen que estos turcos como que guardan debido respeto hacia los médicos y presentan cierta resignación ante la muerte. Entonces el desconocido le dice a Freud, abrimos comillas acá, el desconocido le va a comentar a Freud lo que los turcos suelen decir. Entonces él dice, Herr, que significa señor, Herr, entiendo que usted ha hecho todo lo posible, pero ya no hay más que hacer, digamos, ¿no? Haciendo referencia a una situación de la muerte en donde se cumple esto que él decía de los turcos, es decir, los turcos se resignan ante la muerte y respetan al médico. Entonces, por eso el desconocido le dice a Freud, Herr, yo sé que usted ha hecho todo lo posible, pero no había más que hacer, ¿no? Algo así era, no es exactamente lo que estoy diciendo literal. Entonces podríamos decir que esta frase, este comportamiento de los turcos, que el desconocido le comenta a Freud, remite a una determinada situación que tiene que ver con la muerte. ¿Sí? Básicamente se está hablando de la muerte y de cómo se resignan ellos ante esta situación y de cómo respetan el trabajo de los médicos. Entonces Freud dice que luego de que el desconocido le comenta esto, él tiene un pensamiento, una representación, que él no la termina comentando, pero que la representación era la siguiente. También, hablando sobre los turcos de Bosnia, que los turcos de Bosnia presentan como un interés demasiado y le dan muchísimo valor a la sexualidad. Entonces, abrimos comillas, Freud va a decir lo que dicen los turcos sobre la sexualidad. Entonces, Herr, que significa señor, reitero, lo reitero porque es importante, Herr, cuando eso ya no funcione, ya la vida no tiene sentido. Es decir, cuando ya no puedas tener relaciones sexuales, ya se pierde el sentido de la vida. Entonces, podemos decir que esta oración, esta frase, remite, en este caso, a lo sexual, ¿sí? A la sexualidad. Entonces nos encontramos con dos situaciones que remiten a la muerte y a la sexualidad. Posterior a esto, a Freud se le aparece otra representación, un pensamiento que él dice que había olvidado, que es lo siguiente. Él, hacía semanas atrás, había atendido a un paciente en la ciudad de Trafoi, y este paciente finalmente, lamentablemente, se suicidó. Entonces Freud no recordaba esta situación porque la había reprimido, es decir, le generó un conflicto psíquico, una representación inconciliable, y para su aparato era mejor no recordar esta situación, por lo tanto sucumbe a la represión. ¿Qué pasa entonces? Hay una cadena asociativa entre Signorelli, que es el nombre que él quiere recordar pero no puede. Hay un enlace y una cadena de asociaciones que derivan en esto, en esta situación reprimida de Freud, que no recordaba hasta ese momento, que tiene que ver con la muerte, con el suicidio de su paciente. ¿Cuál es la cadena? Signorelli se asocia con, recordemos que habíamos dicho que la asociación puede ser, la asociación entre lo reprimido y el nombre propio olvidado puede ser una asociación silábica, de fonemas, es decir, de cómo suena, de significado, etc. Signorelli, signor, la primera parte de la palabra signorelli. Signor significa señor, que es lo mismo que, es el mismo significado que la palabra Herr, nada más que está en idiomas diferentes. Entonces hay una asociación de significados en este caso. Signor y Herr. Herr se asocia con los temas que hablaron en este diálogo, que era muerte y sexualidad. Y estos temas, principalmente la muerte, se asocia con lo reprimido, que es el suicidio del paciente de Freud. Entonces, toda esta cadena hace que se asocien ambas situaciones y lo reprimido, para no recordar eso,
lo sucumbe y lo arrastra consigo a la represión. No le permite a Freud recordarlo, sino que lo mantiene olvidado, debido a que la represión lo arrastró consigo. Y además vemos cómo en los nombres sustitutivos y en los nombres sustitutos que se presentan con fuerza, con tenacidad, estos nombres los tenemos que entender como retorno de lo reprimido, es decir, nombres que no aparecen de manera azarosa, sino que también tienen lazos asociativos con lo que se reprimió. Por ejemplo, los nombres sustitutivos eran Boltrafio y Botticelli. Vemos ahí que en Boltrafio y Botticelli tenemos las dos letras, las dos primeras letras son iguales en ambos casos, B larga O, que se relaciona con Bosnia. Recordemos que los turcos eran de Bosnia. Entonces, acá encontramos también otro eslabón más de la cadena que se asocia con lo reprimido. Y por otro lado, Trafio, ¿sí? Boltrafio, la parte Trafio, se asocia con Trafoi, ¿sí? Hay similitud de palabras, que Trafoi era la ciudad en donde se suicidó el paciente de Freud, entonces también se asocia con lo reprimido. Entonces, básicamente lo que sucede es eso. Espero haber sido claro, creo que sí, pero bueno, se arma un quilombo de palabras que es medio complicado. Esto es lo difícil del texto, que hay muchas palabras, tenés que entender, esa relación se torna algo confuso. Así que bueno, igualmente en los comentarios, si no se entendió algo, lo preguntan, lo vamos viendo, no hay problema. Así que bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, así reciben las notificaciones del resto de los videos. Y bueno, muchas gracias por ver este nuevo video. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.